Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Aleluya. Muy bien, hemos venido para estudiar la palabra del Señor. Amén. Quiero, hermano, que tome su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28. Para la gloria del Señor. San Mateo capítulo 28. Vamos a ir a el versículo 20, el último versículo de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 28 y vamos a leer el versículo 20 para la gloria del Señor. Amén. Cuando estén listos me dicen amén. Y vamos a leer la Sagrada Escritura en el nombre de Jesús. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más la lectura de este versículo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, a través de este versículo, prometió que su presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, esta palabra le fue dada a los discípulos de aquel entonces. Y es obvio que Cristo no iba a estar más con ellos. Todos sabemos que fue apresado, fue entregado, lo juzgaron, sufrió, experimentó la muerte, lo sepultaron, al tercer día resucitó, 40 días después asciende a la diestra del Padre. Todo eso lo conocemos muy bien. Entonces, él estaba hablando en un tiempo presente. Vamos a hacer uso de las reglas gramaticales. Dice aquí: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo se aplica a una ley gramatical de nuestro idioma que se le llama un presente continuo. ¿Qué es esto del presente continuo? Significa que esa palabra tiene aplicación para nosotros hoy, como también la tendrá para mañana y para pasado mañana. Y así sucesivamente. Por eso se llama presente continuo. Es decir, que va a estar siempre vigente esta promesa de estar con nosotros. Pero como dije, es obvio que físicamente no está Él con nosotros. Pero la promesa sí es real. Él dijo en una oportunidad: no los dejaré huérfanos. Cuando Él anunciaba que iría al Padre. Le dijo a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Espíritu Santo. Usted no lo ve, yo no lo veo, pero con base a lo que dice la palabra de Dios, por fe creemos que Él está aquí con nosotros. Amén. ¿Cuánto creen esa promesa de la palabra del Señor? Él está aquí. Y dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que Él está con nosotros, pero también está en nosotros. Cuando la palabra de Dios dice con nosotros, es decir, está al lado de nosotros. Amén. Por ejemplo, allá mis hermanos, ¿verdad?, están juntos, son esposos. Entonces la hermana está con su esposo, porque está al lado, ¿verdad?, de ella. Ahora, el Espíritu Santo dice, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo estaría en vosotros. Eso significa dentro de nosotros. Dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Entonces, ahora el Espíritu Santo es el que está haciendo la función que Jesucristo dijo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra con un amén, que significa así sea. ¿Sabían eso, verdad? Amén es así sea o así es. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora, ¿qué significa para usted y para mí la promesa de Cristo a través ahora del Espíritu Santo que se hace realidad de que su presencia estará con nosotros? Lo que significa es que su presencia, hermano, tiene un poder que no tiene límite. La presencia del Espíritu Santo tiene un poder que no tiene límite. Ahora vamos a en esta hora compartir a la luz de la Escritura cuál es la manifestación de ese poder de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu representando a Cristo en nosotros hoy. En primer lugar, dice que la presencia de Dios es tan poderosa a través del Espíritu Santo en usted y en mí, que nos da seguridad. Nos da seguridad en medio de un mundo lleno de peligros, en un mundo lleno de problemas, lleno de dificultades. El Señor dice: yo estoy con ustedes, no importa el clima, el ambiente que se esté dando alrededor de ustedes, no se preocupen. Habrá guerras, habrá problemas, habrá violencia, habrá maldad, pero mi promesa es poderosa de que yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios en sus vidas? De una manera poderosa. Estamos en medio de un mundo lleno de peligros y dificultades, pero Dios ha prometido estar con nosotros y esa presencia nos da seguridad. ¿Usted se recuerda el Salmo 91? Creo que la mayoría sabemos de memoria, si no todo, algunos versículos, ¿verdad? Que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otra parte dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ese es el cuidado de Dios para usted y también para mí. Amén. Y dice también: ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Dios ha prometido que su presencia estará con nosotros. Quiero que lea conmigo en el libro del Génesis, en el capítulo 28, la experiencia de un varón llamado Jacob. Jacob, hermano, usted sabe que su nombre, el nombre de Jacob tiene un significado. ¿Alguien sabe cuál es alguno de los significados del nombre Jacob? Tramposo, engañador, embustero. Digámoslo en buen latino. Transero. ¿Qué más? Bueno, dejémoslo ahí, pobrecito Jacob. Porque si le seguimos diciendo cosas, cuando lleguemos allá nos va a reclamar. Jacob, su nombre era realmente un nombre que no era muy bonito su significado, que digamos, ¿verdad? Hacía trampa. ¿Cuáles trampas hizo Jacob? Una de ellas es que le tomó la primogenitura a su hermano Esaú. Luego hizo otra trampa. Cuando ya su padre dice que estaba avanzado de edad, ya no mucho veía, ya no mucho escuchaba, y se hizo pasar como su hermano. Dice que Esaú era un hombre velludo, tenía mucho vello en su cuerpo. Y entonces el papá no podía ver, pero podía tocar. Entonces cuando Esaú se presentaba delante de él, solamente lo tocaba y tocaba los vellos, los brazos, ¿verdad?, velludos de Esaú. Entonces es Esaú. Y así sucesivamente. Entonces dice que en una oportunidad, en complicidad con la mamá, se puso una vestidura con una piel de un animal que obviamente al tocarlo el papá se equivocó y creyó que era el hijo, porque el otro había usurpado su posición. Entonces, hermano, ese nombre no era un nombre muy bonito, el significado, ¿verdad? No era muy bonito, porque Jacob, creo que todavía hay mucha gente que se llama Jacob ahora, ¿no? O Jacobo. Entonces, hermano, el nombre es un poquito aquí, ¿verdad?, su significado. Sin embargo, este hombre tiene un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos saben de ese encuentro que tuvo Jacob? Dice que fue a un lugar alto, ¿verdad? Fue a una montaña. Y bueno, si leyéramos todo esto, ¿verdad? Dice que fue allá en Betel, donde el Señor se le apareció y donde tuvieron ¿qué dijéramos? Un encuentro, una pelea ahí
hermano, pero la palabra del Señor dice que eso fue para transformar la vida de Jacob. Y de Jacob lo transforma en Israel. Le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Pero primero, antes de cambiarle el nombre, le cambió el corazón. Le cambió el corazón. Porque cuando Dios llega a la vida de una persona, le va a cambiar el corazón. Ese corazón tramposo que él tenía, ese corazón malo que Jacob tenía, era necesario que el Señor se lo cambiara. De la misma manera como usted y yo un día conocimos a Cristo, o más bien Él nos alcanzó por su gracia y por su misericordia, también empezó un cambio en nuestro corazón. ¿Ha cambiado el corazón suyo a partir del conocimiento de Cristo? ¿A alguien el Señor le está cambiando el corazón? ¿O todavía tiene el mismo corazón de antes? Me asustan, hermanos. Porque la reacción me dice algo, ¿verdad? La reacción me dice algo. Pregunto de nuevo, a lo mejor no pude hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Dios estará transformando sus corazones, hermanos, desde que conocieron a Cristo? Amén. Antes ustedes y yo éramos gente mala. Antes, hermano, de conocer a Cristo también éramos como Jacob. No crea que éramos mejores que él. Le aseguro que aquí de entre nosotros más de uno era tramposo, mentiroso, mujeriego, engañador, burlador, drogadicto, prostituta, lo que sea, hermano. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor nos cambia el corazón. Amén. Porque si el corazón no cambia, aunque tu nombre te lo cambien, traigas un nombre hispano y te lo cambies por un nombre americano. De nada sirve si te cambias el nombre, si te cambias el apellido, amado hermano, si tu corazón no cambia. El corazón es lo primero que Dios quiere cambiar en la vida del ser humano. Porque Dios no puede usar a un hombre o a una mujer que sigue con ese corazón perverso, con ese corazón malo, con ese corazón de malos deseos, de malas aspiraciones, de malos pensamientos. Dios va a usar a alguien que se deje moldear por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere cambiar nuestra vida, hermano, de tal manera que nosotros podamos ser instrumentos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estaba descansando ahí, hermano, aquí al lado, cuando terminamos el segundo servicio, que lo terminamos a las 6 y empezaba el tercer servicio de las 7, estaba viendo un video de un presentador que estaba dando las 10 características de aquel gran evangelista europeo de apellido Moody. No sé si alguien de ustedes habrá oído de Moody. Dwight Lyman Moody era un hombre que prácticamente transformó Europa con el poder del evangelio. Y el hermano que estaba haciendo esa presentación decía que una de los elementos que hizo que Moody, según dice la estadística, Moody en su tiempo como un evangelista, como un siervo de Dios, ganó más de 1 millón de almas para el Señor Jesucristo. ¿Cómo tendría el corazón Dwight L. Moody? Un corazón cambiado por el Señor, un corazón transformado, un corazón apasionado por las almas, por la salvación de las almas. Y dentro de las características que dice el presentador del video del hermano Moody, dice que una de las características de él era la lectura de la palabra, la oración, la humildad que él tenía. Hermano, hoy en este tiempo hay muchos hijos de Dios y muchos siervos de Dios también que yo creo que no conocen la humildad. Un poquito los usa el Señor y hermano, y se elevan. Un poquito de gracia de Dios en sus vidas y ya se creen superiores que otros. Ya ven debajo del hombro a los demás. Empiezan a compararse y creerse mejores. No hay humildad en ellos.
¿Por qué? Porque serán grandes teólogos, conocedores de la palabra, buenos oradores, pero si el corazón no ha cambiado, hermano, Dios va a tener que tratar con ellos. Y dentro de las características de Dwight L. Moody, dice el presentador, que era la humildad, y era tan humilde que dice que en una oportunidad hubo un congreso de pastores, de ministros, y dentro de los ministros que iban a exponer las enseñanzas estaba Moody en la lista de los conferencistas. Pero él dice que a ciertas horas en la noche, más o menos como a la medianoche, en el lugar donde estaban hospedados todos los siervos de Dios, la costumbre era de que al entrar al cuarto del hotel, tenían que dejar los zapatos afuera de la puerta de entrada de cada cuarto. Imagínense, era la costumbre en aquel entonces. A la medianoche, cuando todos estaban dormidos, el hermano Moody se levantaba y con todos los elementos que necesitaba, dice que iba puerta por puerta a lustrarle los zapatos de los demás siervos que estaban dormidos. Y así uno a uno fue puerta por puerta a lustrarle bien los zapatos de pastores, evangelistas, misioneros que estaban hospedados en ese hotel. Pero de repente alguien dice que a lo mejor se despertó, se fue al baño o salió por alguna situación y vio que Dwight L. Moody le estaba lustrando los zapatos a todos los siervos de Dios. Entonces ellos pudieron ver en él un carácter humilde. Entonces ellos entendieron por qué es que Dios usaba grandemente a este siervo de Dios. Porque en ningún momento hubo arrogancia en él, en ningún momento hubo orgullo, porque dice que era, hermano, uno de los más grandes ganadores de almas en aquel tiempo. Pero mantenía un corazón humilde. Si nos comparáramos con Moody, ¿a qué nivel llegaríamos? Si nos comparáramos con ese siervo, ¿dónde andaríamos, hermano? Por eso es que muchas veces, amados del Señor, Dios quiere usar su vida, Dios quiere usar mi vida, pero a veces somos nosotros mismos el obstáculo para que Dios no nos pueda usar. Porque es la actitud en el corazón. Dios dice que, hermano, Él quiere cambiar el corazón de nosotros, y lo mismo hizo con Jacob. Usted conoce la historia. Dice la palabra del Señor que en aquel momento, amado hermano, él tuvo temor porque él ya iba a regresar a la casa de su padre, pero recuerde la amenaza que le había hecho Esaú. ¿Cuál era la amenaza que le había hecho a Jacob? ¿Qué promesa había hecho Esaú? Dijo: cuando ya mis padres no vivan, me voy a desquitar, me voy a vengar. Y este hermano mío que me hizo trampa, que me robó mi primogenitura, que me robó la bendición de mi padre, lo voy a matar. Entonces llegó el momento en que Jacob iba a regresar. Pero en el trayecto le entró la noche, subió a un monte allá en Betel, tuvo un encuentro personal con Dios, con un ángel que dice la Biblia que peleó con él. Y dice que ya era muy temprano en la mañana y la batalla seguía entre Jacob y el ángel no lo quería soltar. Y entonces Jacob le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Qué nos enseña eso, hermano? ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios en sus vidas? Repito la pregunta: ¿cuántos quieren recibir bendición de Dios en sus vidas? Pero se da cuenta, hermano, que no tenemos el carácter para pelear nuestra bendición. A veces no recibimos la bendición que nosotros necesitamos o queremos porque no somos valientes, no somos atrevidos, no somos audaces a pelear por nuestra bendición. Jacob le dijo al ángel: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, voy a usar un ejemplo.
Si hay padres de familia aquí que tienen hijos que no son convertidos al Señor, si hay alguien, una mujer que tenga esposo que no es convertido, o una esposa, una mujer que tenga esposo que no es convertido, o alguien que está, hermano, allá en el vicio, está en el pecado, o a lo mejor está en una condición de vivir en las calles. Hermano, si usted quiere que esa persona sea alcanzada por el poder maravilloso del Espíritu Santo para que haya una transformación en su vida, usted tiene que pelear por esa bendición. Muchos padres de familia no logran que sus hijos conozcan a Cristo o vuelvan al camino de Dios porque no están dispuestos a pelear la batalla. Oran una vez por ese hijo, por esa hija, y como no hay respuesta, entonces dejan la oración en favor de esa persona. Hermano, así nunca va a llegar la bendición. Si usted quiere realmente recibir de Dios, usted tiene que ser como Jacob. Luchar, buscar, orar, clamar, ayunar, si es posible, para que ese esposo, para que esa esposa, para que ese hijo, esa hija, ese vecino, ese papá, esa mamá, lo que sea, hermano, el Espíritu Santo quebrante su corazón y se entregue al Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdame. Hermano, le voy a decir algo. No estoy enojado, aunque tengo cara de enojado. Pero hermano, esto que le estoy hablando es palabra de Dios. Este no es un servicio más, hermanos. Esta no es una noche más. Esta enseñanza no es una enseñanza más. Porque yo he orado al Señor para que Él me dé la palabra. 3 enseñanzas diferentes en el día domingo. ¿Usted cree que es fácil? No me estoy quejando. Solamente le estoy diciendo que yo he pagado el precio de tener esta enseñanza para usted. He pagado el precio de oración, de clamor, hermano, para que esta palabra no entre aquí y salga por aquí, sino que entre por los 2 oídos y baje al corazón. Y que no solamente sea una enseñanza más en todas las que usted ha escuchado, sino que sea una enseñanza que usted la ponga por obra. Si usted quiere, hermano, la bendición, entonces pelee, por decirlo de esta manera, como Jacob. Ahora, una de las situaciones que pasaron con Jacob es que dice que para que el ángel, para que Jacob soltara al ángel, dice que el ángel le tuvo que tocar, le dio un golpe en la coyuntura de la pierna y lo dejó cojo. No sé cómo se dice en su país, pero en el mío se dice cojo. O sea, lo dejó ahí, le lastimó el tendón y los músculos de la pierna. Entonces ya Jacob, para caminar, tenía que arrastrar la pierna, porque ya había perdido la fuerza. Pero a él no le importaba absolutamente nada que su pierna hubiese perdido la fuerza. Ya no caminaba derechito como antes, pero ahora, aunque no caminara derecho, aunque su pierna estaba lisiada, pero su corazón estaba transformado. Su corazón ahora era un corazón conforme el corazón de Dios. Era un corazón transformado por el poder del Señor. Hermano, nosotros muchas veces, hermano, no queremos sacrificar las rodillas para orar por algo, por alguien. Ay, mis rodillas. Solamente está perdonado aquel que está enfermo. Y aún si está enfermo, ore para que el Señor lo sane. Amén. Ore para que el Señor lo sane. Aún ahí de rodillas, aunque le duela. Cuando usted menos se lo imagine, un calor, hermano, de lo alto vendrá a su vida y usted será sano para la gloria de Dios. Hermano, necesitamos un corazón diferente, un corazón transformado por el poder de Dios. Entonces, hermano, Jacob tenía temor, huye de Esaú, porque él dijo, mi hermano dijo, me amenazó que cuando mis padres murieran, nuestros padres murieran, él se iba a vengar. Entonces tuvo miedo. Pero en esa noche, en ese momento, tiene un encuentro con el ángel de Jehová.
Y el ángel obviamente lo lastima, pero le cambia el corazón. Y le dice, ya no te llamarás más Jacob. De ahora en adelante te llamarás Israel, que significa príncipe de Dios. Antes usted y yo, de acuerdo a lo que hacíamos en el mundo, ¿cómo nos conocían a nosotros? El borracho. Nos conocían como el ladrón, el adúltero, la fornicaria, y así sucesivamente. Pero cuando tuvimos un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el Señor también nos cambió el nombre. Ahora somos el Aleluya. ¿Nunca le han dicho a usted que es un aleluya? ¿Nunca le han dicho a usted que es un religioso? ¿Nunca le han dicho a usted que es un fanático? ¿Nunca le han dicho a usted algo que aparentemente ofende? Pero hermano, eso no nos ofende, porque es una realidad. Nosotros ahora tenemos de esa locura, pero esa locura que salva. Amén. Ahora somos locos, pero por Cristo. Entonces, hermano, Dios nos ha cambiado la mente y nos ha cambiado el corazón. Entonces, hermano, en ese trayecto, en esa escena de Jacob queriendo regresar para encontrarse con su hermano, pero tenía miedo, entonces Dios le hace una promesa. Veámosla en el versículo 15. Le hace una promesa. Génesis 28:15. ¿Estamos listos para leer? He aquí, yo estoy contigo. Lea conmigo, iglesia. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Leemos otra vez, iglesia? Aleluya. Este versículo es poderoso, hermano. Leámoslo otra vez. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le había dicho el Señor a Jacob? Ahora a Israel. En primer lugar, que sería un príncipe de Dios. En segundo lugar, le dijo, de tu descendencia haré una gran nación. Repito, de tu descendencia haré una gran nación. De Jacob, que era único, ahora se convierte en un productor, en un reproductor de seres que serían, hermano, los que glorificarían el nombre del Señor. Y sabe que, hermano, esta palabra, esta promesa, esta profecía que el Señor le da a Jacob, usted puede verlo tan así, tan claro, hermano, que ahora mismo allá en el oriente existe la nación de Israel. Y lleva ese nombre. Se llama Israel, que significa príncipe de Dios. Entonces el Dios Todopoderoso le hace una promesa: no te dejaré, yo voy a cumplir lo que te he dicho. Ahora, pero alrededor había un peligro. Había un peligro. Le seguía teniendo miedo a su hermano cuando llegó este momento. Pero a partir de ese momento, hermano, entonces Jacob hace lo siguiente. Veamos en el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella.
Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere, hermano, lea conmigo ese versículo 21, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Una pregunta a estas alturas, a su corazón: ¿le cumplió Dios lo que le prometió? Repito, ¿le cumplió Dios lo que le prometió? Que lo iba a cuidar. Que lo iba a cuidar. Que no le iba a pasar nada. Que no tuviera miedo, porque su hermano no lo iba a matar. Aunque el hermano estaba deseoso de vengarse. Porque lo que le hizo Jacob no era nada fácil. Porque robarle la primogenitura, ahora quizás no lo entendemos en toda la dimensión de lo que significa la primogenitura. Pero en aquel tiempo, hermano, el primer hijo de Dios varón prácticamente era el que tenía el derecho a todo en la familia. Entonces la primogenitura en aquel entonces tenía un gran valor que hoy pues ya no lo tiene, pero en aquel entonces sí. Ahora, dice que tuvo temor y dijo: qué cosa tan terrible es esto. Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. Pero Dios, aquí el punto es el que quiero cerrar esta parte primera, es que Dios cumple lo que le promete. Porque llegó el momento en que él iba a la casa de su padre, pero al mismo tiempo de allá salió Esaú para encontrarlo. Pero ya Jacob iba con un corazón cambiado. Ya no se llamaba Jacob. Este personaje, mencioné a Esaú, pero Jacob ya iba con un corazón cambiado, transformado. Ahora se llamaba Israel, príncipe de Dios. Y entonces allá a la distancia viene Esaú con todo, traía mucha gente con él, ya venía dispuesto para encontrar a su hermano y vengarse de lo que le había hecho. Pero ¿sabe qué pasó? Dios cambió el corazón de Esaú. Dios le cambió el corazón. Y cuando llegaron finalmente a encontrarse en el camino, ¿sabe qué hizo ahora Israel? Dice que le envió regalos a su hermano y se postró delante de él. Ya no tuvo, hermano, aquel temor anteriormente, porque ya sabía que Dios había obrado, ya Dios había cambiado el corazón de Jacob, ahora era Israel, y pudo humillarse delante de su hermano, porque dice que se postró rostro en tierra. Pero antes le había enviado embajadores con muchos regalos. ¿Para qué? Para ganarse el corazón de su hermano. Por eso es que mucha gente usa esa estrategia, porque funciona. Hermanos, la palabra de Dios dice que se humilló, tuvieron el encuentro y Esaú lo perdonó. ¿Se ha leído esa parte? Esaú lo perdonó. ¿Por qué? Porque Dios cumplió lo que le dijo. Versículo 15 de nuevo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta palabra es para cada uno de ustedes hoy. El Señor no lo va a dejar. Hermana, el Señor no la va a dejar hasta que cumpla en usted lo que le ha dicho el Señor. Yo no sé qué es lo que le ha dicho el Señor, pero lo que le haya dicho, el Señor lo va a cumplir. Porque Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios a cada uno de nosotros, amado hermano, tiene algo todavía pendiente que hacer en nuestra vida. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Y como dijo alguien allá en el mundo, nadie se muere antes de tiempo. Alguien allá afuera dice, nadie se muere en la víspera. Hermano, ¿por qué? Porque Dios tiene un día establecido para cada uno de nosotros. Y por mucho peligro, hermano, que nos rodee en el día, en este transcurrir, en este mundo tan malo, tan perverso, por mucho peligro, por mucho problema, por mucha enfermedad que suframos, por mucha decepción, por todo lo que usted, hermano, piense o haya experimentado, nada de eso va a detener el cumplimiento de la promesa de Dios para su vida. Que Dios no lo va a dejar, hermano, hasta que cumpla en usted lo que Él ha prometido. Y lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros es tener una transformación en nuestra vida. Amén. Una transformación, un cambio, un nuevo esposo, una nueva esposa. Oiga, no estoy diciendo que es otra persona. Usted pensó, ya me liberé. No. Cuando digo otra, me refiero a su corazón. Tal vez ahora no sea cariñoso o cariñosa, pero Dios le va a cambiar el corazón. Porque Dios es experto en transformación de vidas. El Señor no lo va a dejar hasta que haga aquello que Él dijo que va a hacer en su vida. No lo va a dejar. Ahora le toca a usted preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? Señor, ¿en qué voy a ser útil en tu reino? Señor, porque no creo que esté aquí nada más para medio pasarla. ¿Sabe usted que hay mucha gente que cuando se le pregunta: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, pues aquí sobreviviendo, dicen algunos. Otros dicen: no, pues por aquí pasándola. Otros dicen: aquí matando el tiempo. Hermano, el cristiano, el verdadero hijo de Dios no debe estar sobreviviendo, porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Lo que sucede es que algunos todavía no han escuchado la voz de Dios que les dice cuál es el propósito para sus vidas. Porque si Dios nos sacó del mundo, hermano, Dios cambió nuestra vida, Dios cambió nuestra mentalidad, Dios está cambiando nuestro corazón, es porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y se lo digo por mí. Si usted me hubiera conocido antes de que yo tuviera un encuentro personal con Cristo, ay, hermano, usted no creería de dónde el Señor me sacó. ¿Quién era yo antes? ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿De dónde me sacó el Señor? Ni yo mismo, hermano. Yo estoy tan sorprendido que Dios en su gracia y en su misericordia me da el privilegio de ser lo que soy ahora. Y no porque lo merezca, y no porque yo sea bueno, no porque yo sea inteligente, no porque yo sea capaz, sino que es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Él toma a toda persona, mi amado hermano, que deja que el Espíritu Santo transforme su vida, lo toma, le cambia el corazón, al igual que a Jacob, y le convierte en un príncipe de Dios. Ahora cada varón aquí es un príncipe de Dios. Cada hermana es una princesa de Dios. Aunque el esposo no se lo diga. Pero hay un esposo allá arriba que sabe que usted, hermana, es una princesa para Dios. Y que usted no es una persona más en esta ciudad ni en el censo. Usted es alguien que Dios formó y llamó porque tiene un propósito para su vida. ¿Ustedes no creen esa palabra? Está bien que no me crean a mí, pero créale al Señor en su palabra. Porque esa es palabra de Dios. Dios no nos llamó para medio pasarla, hermano. Dios no nos llamó para que la vida cristiana sea una tortura.
porque no lo es. La vida cristiana es la mejor vida que hay, porque tenemos experiencias con el dador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos experiencias sobrenaturales en donde el poder de Dios se manifiesta sobre nosotros o a través de nosotros para bendecir a otras personas. Usted no se imagina hasta dónde Dios lo quiere usar, hasta dónde Dios lo quiere llevar. Entonces, hermano, el Señor dice que el poder de su presencia nos da seguridad. ¿Alguna vez usted ha tenido temor en la vida? Pregunto una vez más. ¿Ha tenido alguna vez temor en la vida? Gloria a Dios. Quiero, hermano, darle algo más. Dice el Señor que su presencia le va a dar fortaleza. Lea conmigo Efesios capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Todos aquellos que nos están sintonizando ahora por los medios de comunicación, esta palabra también es para ustedes. Porque no hay casualidad en el Señor. En el Señor solamente hay planes y propósitos. Y tú, amigo, que estás viendo ahora, Dios tiene un plan para tu vida. Y Él no te dejará hasta cumplir en tu vida lo que ha dicho. Efesios capítulo 6 y versículo 10. La Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, lea conmigo, iglesia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Repitámoslo, iglesia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No es cierto que a veces, hermano, nos debilitamos? Seamos sinceros. Y cuando digo debilitarnos, no solamente lo estoy diciendo en el sentido físico, por alguna enfermedad o por algún cansancio del trabajo o de la rutina de la casa. Me refiero a un cansancio espiritual. Porque a veces, hermanos, nosotros mismos, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nosotros mismos nos damos cuenta que no hay un progreso en nuestra vida espiritual. Parece que estamos dando vuelta en el mismo lugar. Así como los israelitas cuando estaban en el desierto. ¿Sabe usted, hermano, que la travesía de Egipto para Israel se podía hacer? Unos estudiosos dicen que en 15 días podían llegar a la tierra prometida. Estudiosos, teólogos, estudiosos a profundidad de la palabra, esos que hacen cálculos y todo eso. Dice que ese pueblo debió haber atravesado en menos de un mes y llegar a la tierra prometida. Pero se tardaron 40 años. Y la Biblia dice que estaban dando vueltas en el mismo desierto, vueltas en el mismo desierto. ¿Y sabe por qué? Porque no le creyeron a Dios. Cuando Moisés mandó a los 12 espías, 10 vinieron dando un reporte negativo y solo 2 dieron un reporte positivo. 10 dijeron: oh sí, es una ciudad grande, es una ciudad bonita, es una ciudad aquí. Empezaron a hablar de todas las grandezas de la ciudad, pero dijeron: pero ahí hay gigantes, hay muros, hay murallas y hay gigantes. ¿Y sabes qué, Moisés? Le dijeron estos 10 ingratos: esos gigantes nos ven a nosotros como cucarachas, nos ven como grillos, nos ven como langostas. Estaban exagerando. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Pero hubo 2, Josué y Caleb, que dijeron: es cierto, pero mayor es el que está con nosotros. Vamos a pelear ahora mismo. Vamos a la guerra, porque los vamos a comer como que fuera pan, dijeron. Como decimos en buen latino, es pan comido. Estos, con la ayuda de Dios, los vamos a derrotar y vamos a conquistar la ciudad. Pero ¿sabe qué? Como la mayoría ganó,
por ser negativos, no le creyeron a Dios. Entonces Dios dijo, ¿no me creyeron que yo les podía entregar la ciudad? Ahora van a vagar por 40 años en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida. No van a entrar. Así hay mucho creyente hoy que está dando vueltas en el desierto de su vida. Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, y no avanzan porque no le creen a Dios. Porque no le creen a Dios. Hermano, hermana, créale a Dios. Crea que Dios tiene grandes planes y propósitos para su vida. Crea que con el Señor usted puede hacer grandes cosas. En uno de los salmos dice, con Dios haremos proezas. Porque no es en su fuerza, no es en su capacidad, no es en su inteligencia, como dijo el Señor allá a Zorobabel, ¿verdad? No es con ejército, no es con fuerza, sino que es con mi santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces Zorobabel pudo hacer realidad el proyecto para el cual Dios lo había sacado de la esclavitud y lo había llevado otra vez a Israel. Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del mundo y del pecado y tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero ese plan se va a hacer realidad cuando usted le crea a Dios. Pero si no le cree a Dios, va a ser como los israelitas en el desierto. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta en la vida. Se va a hacer viejo y nunca va a encontrar el propósito de Dios. Perdóneme la expresión, pero es realidad. ¿Cuánto hermano y hermana que tiene 5, 10, 15, 20, 30 años en el evangelio y no pasa de donde está? ¿Será ese el deseo de Dios? ¿Será culpa de Dios? No es culpa de Dios. Porque Dios ya nos ha dado su palabra y Él nos ha dicho que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Leamos el último versículo que está en el libro de los Salmos, capítulo 27, y con esto estamos cerrando para la gloria del Señor. Amén. ¿Dice amén la iglesia? ¿Hemos aprendido algo en esta hora? Bien, vamos a cerrar con este Salmo 27, 1, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La presencia de Dios nos da poder. La presencia de Dios nos da fortaleza. Amén. Le damos gloria al Señor por su... Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.